Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de Patología Podal, que es el módulo 1 del Diplomado de Alta Especialización de Patología Podal. Antes de iniciar con la ponencia, voy a mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el texto. Esta ponencia estará a cargo por el podólogo Marco Antonio Hernández. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Ok, muchas gracias, licenciada. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Gracias, galenos. En esta ocasión, pues para consideración de temas importantes de salud, vámonos inmediatamente a la presentación. Patología podal. Nota aclaratoria. La patología podal es parte de la ciencia médica y abarca una gran cantidad de fenómenos nosológicos y enfermedades relacionadas con las extremidades inferiores. Esta presentación no pretende ser exhaustiva, sino puntual debido a la gran cantidad de patologías relacionadas con el pie. Por lo tanto, se decidió hacer un resumen siguiendo el criterio de la patología médica, es decir, la situación del estudio de las enfermedades de las extremidades inferiores podales, en las cuales el podólogo interviene como equipo multidisciplinario y con las cuales el podólogo está en contacto con la clínica diaria. Y aunque no es enteramente la competencia del podólogo, es parte del equipo multidisciplinario, de tal forma que no sigue el criterio común de la clínica podológica, mas sin embargo es valioso dicha información como la formación integral del podólogo. Enfermedades entonces multidisciplinarias y que son difíciles en su tratamiento, no tienen curación y que requieren únicamente de tratamiento de alguna forma paliativa. Gracias. Vamos ahora al tema patología médica. La patología médica, estamos hablando del término patos, patología, sinónimo de dos raíces. La palabra deriva del griego patos y logos, que es el estudio de la enfermedad, respectivamente. La enfermedad, a través del tiempo y del desarrollo humano, ha tenido que ser definida en base a diferentes marcos. Y sin embargo, hoy día la enfermedad tiene que seguir siendo definida a través de la ontología, parte de la filosofía, para poder entender el contexto sociocultural e histórico de dicha fenómeno que es la enfermedad. Entonces, hablando acerca de la patología, el campo de la medicina, que va a tratar de explicar y conocer bajo una base racional y científica las condiciones en las que se dan las enfermedades, es decir, causas, mecanismos de producción o patogénesis, cambios estructurales, tejidos y órganos, consecuencias funcionales de dichos cambios y expresados con signos y síntomas. Así es que entonces la patología médica, como área de la medicina, se va a ocupar del estudio de las entidades nosológicas. ¿Qué es una entidad nosológica? La anomalía que contraviene el orden biológico funcional. De ahí que la sistematización en el estudio de la patología médica se entienda primeramente como concepto, etiología, fundamentos lesionales y fisiopatológicos, cuadros clínicos, signos y síntomas, exploraciones complementarias, diagnóstico diferencial, el pronóstico, el tratamiento y la prevención.
De ahí que entonces, en este sentido, la patología médica va a servir para poder estudiar, entre otros, los fenómenos de las extremidades inferiores, y en ese sentido estamos hablando de la patología podal. Pero la salud como tal, entonces, parece ser entendida y comprendida por todo ser humano sobre la tierra, el hecho de que perciba un grado de armonía y bienestar para todo ser humano sobre el planeta, decimos que tiene salud. Sin embargo, el concepto como tal de salud y enfermedad sigue en debate por diferentes situaciones. La enfermedad no produce síntomas, sino que está definida por ellos. Walsh y su equipo, vamos a decir que tuvo un acercamiento filosófico acerca de la definición de la enfermedad. El saber acerca de la enfermedad no es posible sin el estudio del enfermo. Hace tiempo, Teodoro Teofrastus dijo, no hay enfermedades sino enfermos. En este sentido, no podemos identificar a dicho fenómeno enfermedad si no comprendemos al enfermo como tal. Así es que en este sentido, vamos a comprender al enfermo primeramente. Pero vamos a hablar acerca del concepto de salud y pie normal. Ya por el tiempo, en múltiples ocasiones y en el desarrollo de la medicina, se ha establecido la definición tanto de salud como de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define la salud como en el estado absoluto de bienestar biopsicosocial, sin atender a las razones antropológicas como políticas de credo, etcétera. Entonces, esta definición de la OMS, que es ampliamente aceptada del equilibrio biopsicosocial del individuo, es una definición bastante elástica, porque podemos decir que un individuo que a pesar de todo sufrió la amputación de un miembro, de su miembro inferior, y aún con todo recibió una prótesis, y él, pasado el periodo, la recuperación, el trauma, la pérdida, etcétera, es capaz de sentirse bien consigo mismo, con su entorno, y expresar plenitud. Entonces, ¿es un individuo sano o un individuo enfermo? La verdad es que si nos atenemos a dicha definición de la OMS, un individuo con anteojos, entonces es un individuo enfermo. Luego entonces vamos a decir que tenemos que atenernos a situaciones completamente diferentes para determinar el estado de salud. Hay que distinguir la salud subjetiva, el estado de normalidad visto desde la intimidad personal, de la salud objetiva, que es la que tiene además el refrendo del médico en un examen clínico de salud. Vamos, para desde un punto de vista médico, las pruebas complementarias y demás, y nos otorgan un certificado médico de salud, sin a veces sospechar que hay alguna enfermedad potencial oculta que no ha sido diagnosticada. En este sentido, el individuo se presume y se percibe a sí mismo como un individuo sano hasta que un evento catastrófico incurre. Aisladamente consideradas ambas visiones de la salud en un valor relativo, al ver de alguna manera tiene subjetividad eufórica del examen o de la imagen de salud en los maníacos graves, por ejemplo, que se autoperciben como personas sanas. La salud puede ser perfecta en presencia de lesiones orgánicas irreversibles. Por eso les daba el ejemplo de ese individuo que perdió un miembro y que ahora allí se autopercibe como pleno, como vivencia plena, y en ese sentido decimos que a pesar de todo es un individuo sano. Sin embargo, esto nos lleva entonces a la percepción de la patología en la implicación del pie. Vamos, ¿qué es el pie sano? El pie normal son la misma cosa. La realidad es que estamos lejos de pensar que podemos establecer medidas claras de lo que es el pie normal,
o el pie sano. Vamos, en cierto sentido, ¿por qué decimos esto? Por el mismo hecho de la definición de la salud que ya hablamos. La patología general propedéutica clínica en las patologías especiales, pues se va a tener a este hecho. Riley sintetiza los objetivos así: tener un sistema de normalidad fisiológica anatómica para poder reconocer, incluso cuantificar de la mejor manera las desviaciones de la normalidad en la enfermedad. Vamos, desde el punto de vista podológico, podemos hacer la medición morfológica del pie y la relación de los elementos óseos, y si encontramos una desviación clara y medible, vamos, del astrágalo y de su relación con el tarso, con el navicular y el tarso, el calcáneo con el cuboides, pues ya decimos, hey, este no es un pie normal. ¿Por qué no normal? Porque tiene una desviación del estándar. Pero entonces es un pie normal, pero lo podemos catalogar como sano. Bien, no hay signos sin síntomas. Esta es la, entonces, situación en la que muchas de las veces, aún en cierto criterio y parámetro de ciertas desviaciones, seguimos diciendo que estamos ante un pie normal y un pie sano. Tener modelos de normalidad, entonces, nos debe dirigir al hecho de que cuando ésta se pierda, tiene que haber una terapéutica. Tener modelos refinados para ciertos exámenes de salud y selecciones de personal, estudiar las formas, la variación normal. Dicho sea de paso, debemos entender plenamente la normalidad, sobre todo las extremidades inferiores, para decir, sí, estamos ante un hecho anómalo. Las afecciones de los pies han sido un problema de salud desde que el hombre adoptó la postura bípeda. Desde allí empezó el impacto de fuerzas y la acción que tuvo que modificar por dicha acción en el tiempo la función del pie. Desde las pieles con las que cubrió sus pies el hombre primitivo para protegerse del frío, de las agresiones mecánicas y demás, hasta las culturas modernas que diseñaron calzado que en teoría deberían de ayudar en la situación anatómico-fisiológica, vemos cómo se ha convertido en un elemento puramente estético, el cual en un cierto grado puede ser causante de anomalías podales sin discusión. Sin lugar a dudas, entonces, existen términos cuantificables y parámetros que nos van a especificar si la extremidad inferior y el pie sujeta los criterios puestos en la bibliografía, es un pie sano o no, y cómo esto puede llegar a ser impactado por múltiples factores, como la obesidad, la diabetes, la práctica deportiva, alteraciones vasculares y un largo etcétera, todavía mediado a través del estilo de vida que sigue siendo controvertido, pero que en cierto punto sabemos hoy día que puede llegar a ser determinante para la salud podal. Análisis de patologías podales más comunes. Hemos establecido un corto análisis respecto de algunas anomalías presentes multidisciplinarias de atención de las extremidades inferiores cuya prevalencia es notoria, pero a pesar de se requiere de intervención multidisciplinaria, algunas de estas de difícil manejo, por la que en teoría el podólogo debería de conocer, imbuirse en estas y adquirir el conocimiento exacto en su clínica podológica diaria. La enfermedad, entonces, hay una adaptación nueva de estos fenómenos para compensar. Llevar el término patológico indica desviación del estado del equilibrio. Por lo tanto, la extremidad inferior que tiene la capacidad del equilibrio final biológico es aquel que mejor se adapta. Por lo tanto, aquellos que tienen la mejor capacidad de adaptación son las situaciones donde el pie sano se hace presente. De tal forma que las siguientes clasificaciones están basadas en la clínica de ocurrencia frecuente médica y podológica
y sobre todo en la podología médica como parte del equipo multidisciplinario para la atención de dichas anomalías. Iniciamos. Angiología. Sí, tenemos las enfermedades vasculares periféricas, harto conocidas, muy frecuentes, prácticamente presentes en todos los grupos étnicos y sociales. Tenemos principalmente enfermedad aterosclerótica periférica y la tromboangitis obliterante. Hablando de la enfermedad aterosclerótica periférica, la cual multifactorial vinculada sobre todo a los grupos de edad, a la tercera edad. Sin embargo, esta es una enfermedad arterial periférica en la que suele ocurrir un déficit de la función, estrechamiento de la luz de las arterias, la cual viene dependiente desde luego desde la salud cardíaca, la cual hoy día se sabe que está vinculada en efecto a la salud cardíaca y al sistema circulatorio como estado último de una serie de sucesos. La enfermedad aterosclerótica entonces se va a caracterizar por la presencia de placa acumulada en las paredes, de tal manera que van a disminuir el flujo normal de la perfusión de la sangre, y por lo que en cierto sentido y a través de los múltiples estudios se sabe hoy día que está vinculada a la grasa y el colesterol. Sí, por mucho tiempo se postuló que la enfermedad cardíaca y enfermedad coronaria y todavía la arteriosclerosis periférica tiene una alta relación con el tipo de grasas y los colesteroles, mas hoy día se han revisado los criterios y se sabe que en cierta medida los azúcares, sobre todo las pentosas, las llamadas nuevas endulcorantes, como la alta fructosa de maíz, es la que más se relaciona con este aspecto, con la enfermedad arteriosclerótica periférica. Muchas de las personas con esta enfermedad arterial periférica nos presentan los síntomas como dolor, entumecimiento y molestia, pulso débil o ausente, heridas o llagas en los dedos, en los pies sobre todo, que tardan en sanar y que los familiares o quienes están al cuidado no nos dan una referencia clara del por qué, cómo, cuándo. Hay veces en que dicha paciente mayor de edad tiene estas características en silla de ruedas, ¿verdad? Está a cierto modo de fragilidad y entonces cuando preguntamos, bueno, ¿qué ocurrió aquí? No se golpearía con la silla, no se lastimaría con la rueda y una vez que se hace la evaluación, presencia de signos, síntomas y algunas exploraciones, pues nos damos cuenta que eso es parte de la enfermedad aterosclerótica periférica, lo cual nos tendría que hacer sospechar ante este cuadro. Poco crecimiento de las uñas de los pies, el pelo en las piernas. Entonces, si nosotros estamos alertas a estos signos y síntomas, podremos sospechar inmediatamente de esta alteración. Dicha enfermedad aterosclerótica periférica, entonces, está presente a través de estos signos y síntomas. Los principales: sensación de frío en la parte inferior del pie y de la pierna, lo que conocemos como el síndrome de la calceta mojada, ¿verdad? Sobre todo entumecimiento, debilidad, claudicación, falta de pulso, entre otros. A largo plazo, la atrofia cutánea, que nos da la piel brillante en las piernas, cambios del color de la piel, la afectación del llenado capilar y el déficit del crecimiento de las uñas junto con lesiones superficiales sin explicación. Tromboangitis obliterante es una enfermedad poco común para la cual los vasos sanguíneos, aquí los de menor calibre, están afectados, sobre todo manos y pies. Dicha anomalía también es conocida como enfermedad de Berger. Es causada por una inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos pequeños,
Los vasos sanguíneos luego se van a ir estrechando, quedan bloqueados y se van a empezar a formar coágulos. Los vasos sanguíneos de las manos y de los pies son desde luego los más afectados. Las arterias entonces van a resultar afectadas después junto con las venas. La edad promedio es alrededor de los 35 años. Las mujeres y los adultos mayores resultan afectados con frecuencia. Síntomas, en la mayoría de los casos va a afectar los síntomas 2 o más extremidades y estos pueden incluir dedos de las manos y los pies que van a lucir pálidos, rojos o azulados sin la presencia de frío o al tacto. Incluso sencillamente con el agua corriente se puede determinar la palidez de forma inmediata. El dolor repentino grave, dolor tipo tenebrante. Se puede sentir una sensación de ardor u hormigueo, dolor en las manos o en las plantas de los pies y en la mayoría de los casos se presenta sobre todo ante el reposo. Dolor en piernas y en tobillos al caminar, claudicación intermitente, cambios de la piel, úlceras pequeñas, dolorosas en los dedos y ocasionalmente se desarrolla artritis en las muñecas y en las rodillas. Noten cómo prácticamente son los mismos cuadros que nos van a alertar respecto de los déficits circulatorios, senestesias, signos de dolor y la aparición de pequeñas heridas, sobre todo superficiales compatibles con escoriaciones que en realidad son procesos ulcerativos de inicio junto con el déficit del crecimiento de la uña y pérdida del vello. Eso es lo que nos debe de guiar aquí. Poco común la tromboangeitis obliterante en los vasos sanguíneos de manos o pies, lo cual nos va a llevar entonces a la oclusión, como acabamos de ver. Bueno, y el tratamiento. No existe cura para esto, pero el objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y prevenir el empeoramiento de la enfermedad. Se sabe hoy día acerca de los tratamientos de altas dosis de antioxidantes y algunos estimulantes de la circulación. Aún hoy día, últimamente se están estableciendo algunas biomoléculas nuevas que están dando buenos resultados, además de algunas situaciones higiénicas como desechar el uso del tabaco, sobre todo lo importante evitar las temperaturas frías, los cambios de temperaturas en las extremidades, aplicar calor, ejercicio ligero para aumentar la circulación. Desde luego, el estándar en estas situaciones siempre es la aspirina, el ácido acetilsalicílico para antiagregante plaquetario, lo cual tiene una amplia bibliografía hoy día que nos permite conocer que es un pilar muy importante en estas situaciones. Simpatectomía quirúrgica en algunas de las situaciones en que se sale de control, ¿sí? Alteraciones arteriales periféricas funcionales, enfermedad de Raynaud, acrocianosis y eritromegalgia. Enfermedad de Raynaud es sencillamente aquella que en realidad pues es un síndrome que causa sensación de adormecimiento, vasoconstricción severa, palidez sin retorno a los pequeños vasos sanguíneos acrales, extremidades, pies y manos. Otros nombres es fenómeno de Raynaud, síndrome de Raynaud. Sí, puede ir de una limitación del flujo a una verdadera falta de la perfusión sanguínea, que en casos graves puede llevar a la pérdida orgánica de las extremidades. Frecuente en las mujeres, sobre todo, el tratamiento de la enfermedad depende de su gravedad y de si tiene algunas otras enfermedades asociadas. La mayoría de las personas, la enfermedad de Raynaud no es incapacitante, pero puede afectar la calidad de vida. Sí hay situaciones graves, pero son muy pocas según la bibliografía. Síntomas, manos afectadas por la enfermedad de Raynaud,
Vamos a agregar una imagen aquí donde sencillamente se ven palidez, cianosis, debajo en el lecho, la punta de los dedos, toma cianosis con la disminución de la temperatura. Durante el ataque de la enfermedad, la piel de las zonas afectadas en general primero se torna pálida, luego va a ir cambiando, se va sintiendo fría hasta que se establece en efecto un color azulado. A medida que la piel se calienta, se restablece la circulación y vuelve el color, el palpitar. Puede quedar alguna sensación de hormigueo y algunas situaciones puede haber ligera hinchazón. En el diagnóstico, una persona tiene los síntomas que hemos referido, entonces tendría que acudir a su médico y el podólogo tendría que sospechar de alguna manera la presencia de dicha enfermedad. Actualmente se aplica de forma sistémica una técnica muy sencilla y cómoda para el paciente, que es ver con un microscopio la zona distal de los dedos buscando anormalidades vasculares. Se denomina capilaroscopía. Hay podólogos que hoy día están entrenados en el uso de la capilaroscopía y son de gran valor para el diagnóstico de dicha anomalía, además de muchas otras, ¿sí? No es la única, desde luego. Entonces el consejo aquí es conocer y utilizar la capilaroscopía exploratoria en podología. El diagnóstico, entonces, es diagnóstico médico, es conforme con todo el cuadro y las reacciones importantes del paciente. El tratamiento, no existe un tratamiento curativo para dicha enfermedad, sin embargo, se tienen que seguir algunas normas higiénicas para evitar la agravación del síndrome de Raynaud primario o el fenómeno Raynaud secundario, donde es prácticamente difícil la restitución de la circulación. Cómo aplicar calor, mantener las extremidades calientes, protegidas, no los cambios extremos de temperatura, el cuidado de la piel y ciertos medicamentos. Acrocianosis. La acrocianosis, como tal, es un término introducido por Kroc, 1896. Se va a caracterizar por una coloración cianótica persistente, a veces moteada, que va a afectar de forma simétrica manos y pies, acompañada con frialdad y sudoración. A veces se suele confundir con el fenómeno de Raynaud. Sin embargo, no guarda relación, sino que a veces está involucrada con otras anomalías circulatorias. También hay otros mediadores que alteran la vasoconstricción, como adrenalina, serotonina, noradrenalina, endotelina. Así es que la acrocianosis se clasifica en primaria y secundaria, y esto más bien está dependiente de que puede provocarse por eventos de estrés. Así es que se va a diferenciar del fenómeno de Raynaud porque la padece una fase pálida, y aunque el frío no va a agravar dicha condición, va a provocar un dolor intenso en la extremidad. Entonces, más bien está vinculado a algunos factores idiosincrásicos del paciente. Tratamiento. No existe consenso sobre la terapia farmacológica. Se recomienda, pues, para el tratamiento de la acrocianosis como tal, no está un cuadro enteramente conocido. Sin embargo, al igual que dicho fenómeno, se le sugiere a los pacientes evitar exposición a temperaturas frías, mejorar la circulación local, disminuir los fenómenos vasoespásticos. Hoy día se ha encontrado valor en algunos medicamentos fitoterapéuticos para el caso. Eritromealgia o eritromelalgia. Es una enfermedad vascular periférica que consiste en la hiperemia, reactividad, gran respuesta vascular, una disfunción simpática que se presenta predominantemente en mujeres. Puede ser llamada eritromialgia, dando así el mayor importancia al papel que juega el calor. En cuanto a dicha prevalencia, se estima una incidencia de 2.5
a 3.5 o 3.3 por millón. Existen tipos asociados como trombocitopenia agregada, tipo 2 primario e idiopático. Clínicamente, esta eritromialgia se caracteriza por episodios recurrentes de rubicundez, hiperemia, dolor urente que afecta principalmente las extremidades inferiores de forma asimétrica. Vamos, como si se hubiera producido una escaldadura, presencia de neuropatías, entre otros. Entonces es como un caso contrario a el fenómeno de Raynaud. Para el diagnóstico se requiere cumplir al menos de los 3 mayores de 2 menores según el cuadro que acabamos de mencionar. El tratamiento, evitar ejercicio extenuante en ambientes cálidos. Pueden iniciarse medicamentos neuropáticos como gabapentin para evitar el dolor crónico, y en casos refractarios se puede realizar simpatectomía para evitar la cuestión de la rubicundez por reacción del glomos o de las estructuras microvasculares. Livedos reticulares. El livedo reticular es eritema cianótico persistente en los miembros inferiores, si bien está más asociado a las extremidades desde los muslos hasta las piernas, finalmente puede llegar a afectar al pie. Hay cambio de coloración que puede ser tenue, transitorio, relacionado con ambientes fríos. Debe distinguirse del livedo racemoso, que se caracteriza por círculos irregulares, incompletos, que siempre es secundario a un proceso orgánico que, aunque la literatura suele referirse a ambos de manera indistinta, el livedo reticulares se dispone en forma de redecilla, es decir, retículo, mientras que el racemoso semeja ramas. Los anillos violáceos que siguen el trayecto de los vasos sanguíneos es característico del livedo reticulares debido a la disminución del flujo periférico focal y persistente, no así profundo, sino que más bien va a alterar la circulación venosa cutánea, lo que nos da este aspecto de signo marmóreo. Es un signo de isquemia de la piel secundaria a procesos patológicos vasculares y no a un fenómeno vasospástico. Esto lo podemos también determinar como el cutis marmorata, causada por respuesta transitoria fisiológica al frío. Es común en neonatos y en personas con fototipos claros. Su incidencia se ha estimado en 4 casos por millón. Los territorios infartados se manifiestan inicialmente como lesiones purpúricas en forma de red púrpura retiforme. Pueden tornarse equimóticas, evolucionar incluso a necrosis relativamente extensa y llegar a ulceraciones extensas, ¿verdad? Por este motivo, las necrosis y ulceraciones cutáneas de origen arterial y arteriolar suelen tener contornos reticulares y aspectos estrellados, a diferencia de las venosas. Existen 3 clases: primario, en el que hay aparición y resolución de un cuadro clínico independientemente de la temperatura de la enfermedad, ¿sí? Enfermedad de base; idiopático, el cual es persistente, ¿sí? Y secundario, que se debe a enfermedades sistémicas como el síndrome antifosfolipídico. El diagnóstico es esencialmente clínico, sin embargo, se pueden realizar biopsias de la piel que, aunque a veces son normales, pueden mostrar oclusión de arteriolas, gran proliferación intimal, degradación
y presencia de infiltrado de glóbulos blancos, ¿verdad? Bien, enfermedad venosa, trombosis venosa y venas varicosas. Trombosis venosa son trombos en venas profundas, presencia de coágulos que van a entorpecer el retorno de la circulación inferior de las piernas y los muslos. Trombosis venosa profunda es una afectación que sucede cuando forma un coágulo sanguíneo en una vena que se encuentra profundo dentro de las extremidades, en la parte del cuerpo. Las causas son más comunes en los adultos de los 60 años, pueden ocurrir en cualquier edad. Cuando el coágulo se desprende y se desplaza a un terreno a través del torrente sanguíneo, se denomina émbolo. Este se puede atascar en vasos sanguíneos del cerebro, pulmones y corazón, lo que determinaría pues una complicación altamente riesgosa. Hablando entonces de la trombosis venosa, sí puede presentarse antecedentes familiares, coágulos sanguíneos, fracturas de la pelvis, haber dado a luz en los últimos 6 meses, embarazo, obesidad, algunas cirugías, intervenciones en cadera, rodilla, introducción de sondas en el espacio venoso, entre otras. Entonces vemos cómo es de alta incidencia y que puede estar vinculada incluso a la edad. Puede presentarse principalmente los síntomas o algunos signos como enrojecimiento de la piel, piel caliente al tacto, inflamación, dolor, sensibilidad en la pierna o brazo. El tratamiento, el proveedor especializado médico va a disolver los coágulos con farmacoterapia, anticoagulantes. El medicamento va a impedir entonces que la sangre continúe en coagulación. Sin embargo, hay situaciones donde se requiere tratamiento quirúrgico como tanto no quirúrgico, tal vez derivación y extirpación de los extracción mecánica de los coágulos con diversas técnicas quirúrgicas preventivas para evitar embolismos pulmonares y daños mucho mayores. Sí, los anticoagulantes que van a adelgazar la sangre. Algunos dispositivos de compresión son parte del tratamiento en fisioterapia y la podología a través de mecanismos, diversos aparatos para el hecho mediados a través de compresión importante mediada o a través de dispositivos como vendas y vendajes. Alguna situación tendrá que llevar a la cirugía. Linfedema. El linfedema se refiere a la inflamación de los tejidos causados por un acúmulo rico en proteínas que generalmente se drena a través del sistema linfático del cuerpo. El proceso del recambio de la presión negativa constante en el sistema linfático permite el paso del sistema circulatorio sanguíneo al sistema linfático de una manera fisiológica. Este paso de presión negativa constante asegura el drenaje de la linfa. Sin embargo, hay situaciones en las que este proceso va a fallar, alteración de la presión oncosmótica por diferentes situaciones de enfermedad y compromiso vascular, lo cual finalmente nos va a dar el linfedema, el acúmulo, a veces por fallo del sistema linfático de los ganglios vinculados a enfermedades graves como el cáncer. Sí, a veces va a haber incapacidad del movimiento de dicho líquido fuera del sitio y el retorno a través del sistema linfático, lo cual va a ir provocando en una cuestión crónica verdaderos cambios de la piel, sí, aumentar el riesgo de sepsis, de infecciones, de afectar el bombeo, el compromiso de la retorno venoso, por lo que se va a requerir entonces del apoyo con masajes, el vaciamiento linfático, etcétera. Entonces queda claro pues el estadio de la hinchazón, sea en inicio o completo en brazo y pierna.
hay rubicundez en algunos casos en situaciones de infección asociada, pero hay tumefacción importante en estos casos graves por la caída del líquido, por la gravedad, sensación de pesadez, opresión, amplitud limitada de los movimientos, sensación de constreñimiento. Estoy haciendo mi cuaderno. Difícil detectar los pulsos y desde luego el compromiso de la extremidad. No me voy a quedar. 18:36. Pudiendo afectar finalmente el aparato unguial, la anoniquia, la pérdida, etcétera. Entonces hay muchas situaciones vinculadas al linfedema y algunas complicaciones como la celulitis, la cual no tratada puede desencadenar una septicemia que puede llevar al paciente a la muerte, ¿verdad? Cáncer, una forma poco frecuente de cáncer del tejido blando, puede desarrollarse como consecuencia en los casos graves del linfedema que no reciben tratamiento. ¿Cómo manejar y tratar el linfedema? Alivio de los efectos secundarios es un aspecto importante de la atención, del tratamiento, sobre todo en el cáncer. El conteo, el manejo de los líquidos, ser paliativos a través de un apoyo compresivo, ayuda multidisciplinaria, reducir la hinchazón, evitar que empeore, prevenir las infecciones, mejorar el aspecto, el drenado mecánico, tanto como asistencial, vendaje, fisioterapéutico, entre otros. El médico, el especialista, el fisioterapeuta puede recomendar como tal el bombeo terapéutico especializado del linfedema, drenaje linfático manual, entre otros. Sí, ejercicio, compresión con vendajes, terapia descongestiva, cuidado de la piel, tratamiento con láser de baja potencia, medicamentos y la fisioterapia completa. Lipedema. El lipedema suele ser común, afecta sobre todo a la mujer y es conocido por la morfología del tejido graso, donde implica un acúmulo progresivo patológico de células grasas en las extremidades inferiores, aunque se puede dar en los brazos. El problema agregado es que el tejido graso también puede absorber líquido, siendo complicación posterior del lipedema. El linfedema afecta exclusivamente a mujeres, aunque no hay datos oficiales. Los expertos calculan que entre el 4 al 11% del sexo femenino mundial puede padecer el lipedema en diferentes grados. A veces hay, por situaciones étnicas, gran acúmulo de tejido graso, cuerpo de pera de una plétora conocida como esteatopigia. La esteatopigia puede llevar a el padecimiento crónico del lipedema. Causas no se conocen con exactitud por qué se puede llevar a producir el lipedema. Sin embargo, una línea de investigación abierta que está trabajando en eso, José Luis Cimarro, especialista en medicina estética y del lipedema, apunta a que la enfermedad puede estar provocada por otra llamada permeabilidad intestinal. Aparece por un cambio inflamatorio en la microbiota intestinal. En los últimos años está ganando terreno en situaciones de anomalías, aparición de el edema, linfedema, lipedema, problemas degenerativos vasculares, arteriovenosos, enfermedad vascular periférica, la enfermedad de de inflamación arterial, obliterante, etcétera, debido a la enfermedad del intestino permeable. La enfermedad del intestino permeable que está ganando muchos adeptos especialistas, porque a pesar de producir una tormenta de citoquinas, un estado inflamatorio crónico que finalmente va a afectar al pie, sobre todo,
junto con toda la extremidad. En teoría es restituir la pared del daño intestinal a través de la toma de antioxidantes como las astaxantinas. 2, restitución de la microbiota intestinal. Y 3, ayuda para el sello de las microlesiones del intestino a través de colágeno. En muchas culturas, sobre todo en América, se acostumbra el llamado caldo de hueso. El caldo de hueso, a través de la gastronomía popular en América, nos permite poseer caldo con alta concentración de colágeno, de tal manera que su dieta puede ayudar a la cicatrización del fallo de la enfermedad del intestino permeable. Para mayor referencia, hay que hacer búsqueda en internet respecto del uso del caldo de hueso. Síntomas: aumento del volumen de la zona afectada, predisposición al respecto, la sensación de pesadez, episodios repentinos de inflamación, aparición del CUF, es decir, volumen graso que va a empezar con un acumularse por encima de los tobillos. Vemos, son esos llamados tobillos gruesos donde se ve prácticamente una tumuración de grasa, que es el CUF, para después tener una acúmula en el resto de la extremidad, presión de los gemelos, picor constante, aparición de hematomas, etcétera. Tipos: grado 1, 2 y 3, que va desde la superficie hasta la aparición de bultos importantes, empezando por la piel normal hasta el tejido blando. Superficial, en la piel irregular, hasta el grado 3, superficie de la piel ya deformada por el tejido adiposo, caderas y tobillos. Los tratamientos son conservadores y quirúrgicos. Conservador, a mejorar los síntomas, el volumen, disminución de la tasa de absorción de líquido, activación del sistema linfático, o de plano, tratamiento quirúrgico con la técnica World Warrior Assisted Liposuction, que es como la succión asistida selectiva a través de un chorro de agua, ¿verdad? Bien, enfermedades infecciosas: tétanos, enfermedad de Hansen. El tétanos hoy día sigue siendo frecuente únicamente en aquellos países que tienen un verdadero déficit socioeconómico, atención debida, zonas rurales, que puede llevar a zoonotias. Vamos, si pensábamos que el tétanos puede llegar a ser frecuente, la paliativo, la onicocriptosis, no es así. Pero veamos, el tétanos es una enfermedad grave provocada por una toxina de la bacteria Clostridium tetani. Esta Clostridium tetani se puede encontrar en el suelo, las heces, la boca de animal, formando esporas, la cual puede permanecer inactiva en el suelo por largo tiempo, la cual puede, desde luego, agregarse al llamado moho, que es el proceso de agregación en metal, en el hierro. De ahí que las historias más frecuentes para el tétanos es la punción a través de un clavo enmohecido, que es mucho más frecuente, pero sobre todo en actividad con zoonotias. Entonces, imagina, en un caso de onicocriptosis, lejos de pensar que es necesario la aplicación de la vacuna antitetánica como tal, solamente sospecharíamos en un paciente que conviviera en zona rural y con animales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos habla acerca de alrededor de 25 millones al año en países pobres, y alta probabilidad de estos en que
en el parto. Sí, a través del parto. Parece ser que el tétanos es más común a través del parto, pues puerperio, que en cualquier otra cosa. Sin embargo, dicho Clostridium tetani puede introducirse a través de una herida, porque dichas esporas pueden sobrevivir y entrar al torrente sanguíneo. Los síntomas en el tiempo de la infección, la manifestación del primer síntoma de 7 a 21 días. Los síntomas suelen comenzar con un espasmo leve de los músculos de la mandíbula, como si estuvieran temblando de frío, lo que conocemos como el trismo, para dar paso a algunos espasmos de otras partes del cuerpo, espasmos musculares de la espalda, causar arqueamiento, el opistotono. También puede afectar músculos que ayudan a la respiración, dificultando entonces dicho proceso. Pueden darse otros síntomas como babeo, sudoración, fiebre, espasmos de la mano, espasmos del pie, irritabilidad, dificultad al deglutir, defecación incontrolable en algunos casos. Noten cómo hay algunos signos y síntomas muy parecidos a la meningitis y a la rabia. El tratamiento entonces sigue siendo importante, apropiado, ser a tiempo. Sin embargo, el tratamiento entonces debe de estar relacionado con antibiótico terapia, la utilización de la toxina tetánica, entre otros, reposo en cama, medicación, neutralizar el tóxico, relajante muscular, antibióticos sobre todo. Hoy día sabemos que quien tiene el tétanos no desarrolla la inmunidad natural, por lo que se debería de pensar en la prevención en cada evento de sospecha. Lepra, anteriormente lepra, hoy conocida como enfermedad de Hansen, ancestral. Basta referirnos a escritos como a los escritos bíblicos para entender la presencia de la lepra, que es producida por la Mycobacterium leprae. Se transmite a través de gotículas expulsadas por la boca, la nariz, y puede desde luego ser altamente contagiosa dentro de ciertos aspectos. Puede llegar a alterar la piel, producir necrosis, caída de extremidades, compromiso de la pierna, etcétera, la cual nos puede llegar a producir verdaderas anomalías como úlceras, ulceraciones, pérdida de la continuidad cutánea, riesgo de infecciones, etcétera, producido por diferentes cantidades de bacilos en diferentes situaciones, pero siempre por el Mycobacterium leprae. Es una enfermedad curable, antaño no. El esquema terapéutico actualmente recomendado: 3 fármacos: dapsona, rifampicina y clofazamina, la cual hoy día, según la Organización de la Salud, cada vez es menos frecuente los eventos de el llamado el tétanos y, en este caso, la complicación de la enfermedad de Hansen, de enfermedad de Hansen. La complicación más frecuente de esta enfermedad de Hansen es la úlcera de Marjolin en procesos crónicos, lo cual puede llevar a producir verdaderos cuadros anómalos en las que se da en eventos cicatriciales crónicos, la úlcera de Marjolin como tal. Bien, queda este documento presente para ustedes. Todavía tenemos la espondiloartrosis, la hemofilia. Vean cómo hay poco evento bibliográfico respecto de la hemofilia en la podología. Hay poca referencia, pero aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la hemofilia, que sabemos que es un evento falto de factor de coagulación de la sangre vinculado a factores genéticos, el cromosoma X, de ahí que en un tiempo fue frecuente en las familias de nobles, por ejemplo, porque
son altamente prevalentes. Bien, aquí tenemos el caso de un paciente con microtraumatismo repetitivo del talón, lo cual dio un verdadero pseudo tumor hemofílico, conocido como artropatía hemofílica. Entonces, noten aquí el traumatismo del talón, ¿sí? Y vean lo que derivó al tratamiento quirúrgico y a la remoción excéntrica de dicho evento traumático. La tomografía axial computarizada pudo ver una extensión de destrucción ósea por concomitancia de los glóbulos blancos y destrucción del tejido subcutáneo y óseo. Entonces, noten aquí cómo la hemofilia puede llegar a ser un evento catastrófico en algunos casos. Entonces, queda aquí en el documento espondiloartrosis vinculada a la artritis psoriásica, osteonecrosis idiopática, necrosis isquémica, osteocronditis disecante, osteomielitis, gota, pseudogota. Gracias, hemos llegado al final de esta clase. Queda el documento todavía para quien quiera lo tenga ahí y tenga completo todo el cuadro nosológico. Vamos a ver unos minutos si hay dudas al respecto. Bien, vamos al chat. La responsable académica Galenos me parece que es la vía para el envío de los documentos. Ok, bien, en este caso, lo que son las betametazonas, sobre todo, que son poderosos desinflamatorios tipo esteroideo, no se recomiendan por más de 15 días y mucho menos en la situación de estas insuficiencias venosas, porque pueden producir atrofia cutánea, lo cual podría agravar el riesgo de la aparición de ulceraciones. Es únicamente en el primer estadio inflamatorio. Desde luego, alguna situación vinculada a otros profesionales como fitoterapéuticos. Hay muchos nuevos fitoterapéuticos de moléculas tópicas. Tenemos un ejemplo de esto como la L-citrulina. La L-citrulina es una molécula altamente desinflamatoria, reposicionante del epitelio vascular profundo, venoso y arterial. Desde luego, la L-citrulina debería de apoyarse a través de vía oral. Sin embargo, la L-citrulina asociada a otra clase de fitoterapéuticos como blastoestimulina da muy buenos resultados. Si quiere tener un mejor efecto de ayuda terapéutica vía tópica, lo que tendría que hacer es L-citrulina más blastoestimulina más tenemos el equisetunarbense, que es la cola de caballo, rico en sílice orgánico, el cual hay estudios que vinculan a una buena y alta cicatrización y sobre todo protección de la piel, ¿sí? Okay. Y Aesculus hipocastanum, entre otros. Pero la que ahorita hay más referencia de la ayuda son L-citrulina y astaxantina. Sí hay algunos tópicos ya en el mercado, como estos, que contienen astaxantina y la L-citrulina. Hay muchos estudios clínicos también referente al ginkgo biloba,
Ginkgo biloba, el G761, que es el ginkgo estandarizado de norma internacional, el cual tiene enormes beneficios para las enfermedades arteriales periféricas. Entonces, el ginkgo biloba G761 es el estándar. Y hay estudios clínicos, modelo humano observacional, prospectivo observacional clínico, que nos dicen el enorme ayuda del ginkgo biloba, entre otros. Y sí puede ser cutáneo, ¿sí? De uso tópico. Muy bien, muchas gracias. Gracias, agradecemos la atención de todos los presentes para situación de la adquisición de este material audiovisual y las certificaciones directamente con la responsable académica Galenos. Muchas gracias. Como siempre, se despide de ustedes su amigo podólogo Marco Antonio Hernández. Saludos desde México. Hasta la próxima. Gracias.